Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Léeme o laméntalo sobre las almas del purgatorio. Esta enseñanza es con aprobación de su eminencia el cardenal de Lisboa. Y cito lo siguiente. Aprobamos y recomendamos con todo el corazón este librito, Léeme o laméntalo, por el sacerdote O. Sullivan. Aunque pequeño, está destinado a hacer grandes cosas entre los católicos, muchos de los cuales están increíblemente ignorantes acerca de la gran doctrina del purgatorio. Como consecuencia, ellos hacen poco o nada para evitarlo para sí mismos y tampoco ayudan a las almas sufrientes que están en terribles tormentos, esperando por las misas y las oraciones ofrecidas por ellos. Es nuestro más caro deseo que cada católico debiera leer este librito y que lo comunicara por todas partes, tanto como les sea posible. Estas son palabras del cardenal de Lisboa el 4 de marzo de 1936. El título es algo alarmante. Aún, estimado lector, si tú escudriñas este pequeño libro, verás por ti mismo cuán merecido es. El libro nos cuenta cómo salvarnos a nosotros mismos y a otros de un sufrimiento inerrable. Algunos libros son buenos y algunos otros pueden ser de provecho. Otros son mejores y deben ser leídos sin falta. Hay, sin embargo, libros de tan excelente mérito por razón de sus consejos, la convicción que acarrean y la acción urgente a la que nos impulsa, que sería cabalmente alocado no leerlos. El libro o librito, Léeme o laméntalo, pertenece a esa clase de libros. Es por tu mayor interés, estimado amigo, que lo leas y releas para ponderarlo bien y profundamente en sus contenidos. Nunca te arrepentirás de ello. Por el contrario, grande y amargo será tu arrepentimiento,
si tú fallas en estudiarlo en sus sustanciosas páginas. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sufrimos mucho! Nunca llegaremos a comprender lo suficientemente claro que una limosna, pequeña o grande, dada en favor de las almas sufrientes, se la damos directamente a Dios. Él acepta y recuerda como si se la hubieran dado directamente a Él mismo. Así, todo lo que hagamos por ellas, Dios lo acepta hecho para Él. Es como si lo aliviáramos o liberáramos a Él mismo del purgatorio. ¿En qué manera nos paga? No hay mayor sed, pobreza, necesidad, pena, dolor, sufrimiento que se compare a los de las almas del purgatorio. Por lo tanto, no hay limosnas más merecidas, ni más placenteras a Dios, ni mérito más alto para nosotros que rezar, pedir celebraciones de misas y dar limosnas en favor de las pobres santas almas. Es muy posible que algunos de nuestros más cercanos y queridos parientes estén todavía sufriendo las purificaciones, penas del purgatorio, y llamándonos entre lastimosos gemidos para que los ayudemos y aliviemos. ¿No es terrible que seamos tan duros que no podamos pensar en ellos? Ni tampoco podemos ser tan crueles que deliberadamente los olvidemos. Por el amor de Cristo, hagamos todo, pero todo, lo que podamos por ellas. Cada católico debería orar, ofrecer sufragios, oraciones y limosnas por el descanso de las benditas ánimas del purgatorio. Leamos en el libro de Job, capítulo 19, versículo 21, lo siguiente. Tengan piedad de mí, tengan piedad de mí, por lo menos ustedes, mis amigos, porque la mano del Señor me ha tocado. Esta es la conmovedora súplica que la Iglesia purgante envía a sus amigos en la tierra. Imploren su ayuda, pues, dependen de sus oraciones. Es incomprensible cómo algunos católicos, aun aquellos que de una u otra forma son devotos, vergonzosamente desatienden a las almas del purgatorio. Pareciera que no creen en el purgatorio. Ciertamente es que sus ideas acerca de ello son muy difusas. Días y semanas y meses pasan sin que ellos reciban una misa dicha por ellas. Raramente también oyen misa por ellos. Raramente rezan por ellos. Raramente piensan en ellos. Entre tanto, están gozando la plenitud de la salud y la felicidad, ocupados en sus trabajos, divirtiéndose, mientras las pobres almas sufren inerrables agonías en sus lechos de llamas. ¿Cuál es la causa de esta horrible insensibilidad? Ignorancia. Gruesa, inexplicable ignorancia. La gente no se da cuenta de lo que es el purgatorio. No conciben las espantosas penas, ni tienen idea de los largos años que las almas son retenidas en esas horribles llamas. Como resultado, hacen poco o nada para evitarse a sí mismos el purgatorio. Y aún peor, cruelmente ignoran a las pobres almas que ya están allí y que dependen enteramente de ellos para ser auxiliadas.
Estimado lector, primeramente, lee detenidamente. En caso que tengas este pequeño librito, léeme o laméntalo, del padre Sullivan, y bendecirás el día que cayó en tus manos. Capítulo 1. ¿Qué es el purgatorio? Es una prisión de fuego en la cual algunas almas salvadas son sumergidas después de la muerte y en la cual sufren las más intensas penas. Aquí está lo que los más grandes doctores de la Iglesia nos dicen acerca del purgatorio. Tan lastimoso es el sufrimiento de ellas, que un minuto de ese horrible fuego parece ser un siglo. Santo Tomás Aquino, el príncipe de los teólogos, dice que el fuego del purgatorio es igual en intensidad al fuego del infierno, y que al mínimo contacto con él es más aterrador que todos los sufrimientos posibles de esta tierra. San Agustín, el más grande de todos los santos doctores, enseña que para ser purificada de sus faltas, previo a ser aceptada en el cielo, las almas después de muertas son sujetas a un fuego más penetrante y más terrible que nadie pueda ver, sentir o concebir en esta vida. Aunque este fuego está destinado a limpiar y purificar el alma, dice el santo doctor, aún es más agudo que cualquier cosa que podamos resistir en la tierra. San Cirilo de Alejandría no duda en decir que sería preferible subir todos los posibles tormentos en la tierra hasta el día final que pasar un solo día en el purgatorio. Otro gran santo dice, nuestro fuego, en comparación con el fuego del purgatorio, es una brisa fresca. Otros santos escritores hablan en idénticos términos de ese horrible fuego. ¿Cómo es que las penas del purgatorio son tan severas? Primero, el fuego que vemos en la tierra fue hecho por la bondad de Dios para nuestra comodidad y nuestro bienestar. A veces es usado como tormento, y es lo más terrible que podemos imaginar. Segundo, el fuego del purgatorio, por el contrario, está hecho por la justicia de Dios, para penar y purificarnos, y es por consiguiente incomparablemente más severo. Tercero, nuestro fuego, como máximo, arde hasta consumir nuestro cuerpo, hecho de materia. Por el contrario, el fuego del purgatorio actúa sobre el alma espiritual, la cual es inexplicablemente más sensible a la pena. Cuarto punto. Cuanto más intenso es el fuego, más rápidamente destruye a su víctima, la cual, por consiguiente, cesa de sufrir. Por cuanto el fuego del purgatorio inflige el más agudo y la más violenta pena, pero nunca mata al alma, ni le quita sensibilidad. Quinto punto. Tan severo como es el fuego del purgatorio, es la pena de la separación de Dios, la cual el alma también sufre en el purgatorio. Y esta es la pena más severa. El alma separada del cuerpo anhela con toda la intensidad de su naturaleza espiritual estar con Dios. Es consumida de intenso deseo de volar hacia Él. Aún es retenida, y no hay palabras para describir la angustia
de esa aspiración insatisfecha. ¡Qué locura entonces! Es para un ser inteligente como el ser humano negar cualquier precaución para evitar tal espantoso hecho. Es infantil decir que no puede ser así, que no lo podemos entender, que es mejor no pensar o no hablar de ello. El hecho es que, ya sea lo creamos o no, todas las penas del purgatorio están más allá de lo que podamos imaginar o concebir. Estas son las palabras de San Agustín. Capítulo 2. ¿Puede todo esto ser verdad? La existencia del purgatorio es tan cierta que ningún católico ha tenido nunca una duda acerca de ello. Fue enseñado desde los tiempos más remotos por la Iglesia y fue aceptada con indubitable fe cuando la palabra de Dios fue predicada. La doctrina es revelada en la Sagrada Escritura y creída por millones y millones de creyentes de todos los tiempos. Aún, tal como lo hemos remarcado, las ideas de algunos son tan vagas y superficiales en este tema tan importante, que son como personas que cierran sus ojos y caminan deliberadamente en el filo de un precipicio. Harían bien en recordar que la mejor manera de acortar nuestra estadía en el purgatorio, o aún más, evitarlo, es tener una clara idea de ello y de pensar bien en ello y adoptar los remedios que Dios nos ofrece para evitarlo. No pensar en ello es fatal, es cavarse a sí mismos la fosa y prepararse para ellos mismos un terrorífico, largo y riguroso purgatorio. El príncipe polaco. Hubo un príncipe polaco que por una razón política fue exiliado de su país natal y llegado a Francia. Compró un hermoso castillo allí. Desafortunadamente, perdió la fe de su infancia y estaba, a la sazón, ocupado en escribir un libro contra Dios y la existencia de la vida eterna. Dando un paseo una noche en su jardín, él se encontró con una mujer que lloraba amargamente. Le preguntó el porqué de su desconsuelo. «Oh, príncipe», ella replicó, «soy la esposa de John Mary, su mayordomo, el cual falleció hace 2 días. Él fue un buen marido y un devoto sirviente de su Alteza. Su enfermedad fue larga y gasté todos los ahorros en médicos. Y ahora no tengo dinero para ofrecer una misa por su alma». El príncipe, tocado por el desconsuelo de esta mujer, le dijo algunas palabras, y aunque profesaba ya no creer más en la vida eterna, le dio algunas monedas de oro para tener la misa por ella y su difunto esposo. Un tiempo después, también de noche, el príncipe estaba en su estudio trabajando febrilmente en su libro. Escuchó un ruidoso tocar a la puerta y, sin levantar la vista de sus escritos, invitó a quien fuese a entrar. La puerta se abrió y un hombre entró y se paró frente al escritorio de Su Majestad. Al levantar la vista, ¿cuál no sería la sorpresa del príncipe al ver a Jean-Marie, su mayordomo muerto, que lo miraba con una dulce sonrisa? «Príncipe», le dijo, «vengo a agradecerle por las misas que usted permitió que mi mujer pidiera por mi alma. Gracias a la salvadora sangre de Cristo ofrecida por mí, voy ahora al cielo. Pero Dios me ha permitido venir aquí
y agradecerle por sus generosas limosnas. Luego, él agregó solemnemente lo siguiente: Príncipe, hay un Dios, una vida futura, un cielo y un infierno. Dicho esto, desapareció. El príncipe cayó de rodillas y recitó una ferviente oración, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre antes de todos los siglos, etc. San Antonio y su amigo. Aquí hay una narración de diferente clase, pero no menos instructiva. San Antonio, el ilustre arzobispo de Florencia, relata que un piadoso caballero había muerto, el cual tenía un amigo en un convento dominicano, en el cual el santo residía. Varias misas fueron sufragadas por su alma. El santo se afligió mucho cuando, después de un prolongado lapso, el alma del fallecido se le apareció, sufriendo muchísimo. «Oh, mi querido amigo», exclamó el arzobispo, «estás todavía en el purgatorio. ¿Tú que llevaste tan piadosa y devota vida?» «Así es, y tendré que permanecer aquí por un largo tiempo», replicó el pobre sufriente, «pues en mi vida en la tierra fui negligente en ofrecer sufragios por las almas del purgatorio. Ahora, Dios, por su justo juicio, aplica los sufragios que debían ser aplicados por mí, en favor de aquellos por los cuales debía haber rezado. Pero Dios, también en su justicia, me dará todos los méritos de mis buenas obras cuando entre al cielo. Pero, primero de todo, tengo que expiar mi grave negligencia de no acordarme de las otras almas. Tan ciertas son las palabras de nuestro Señor, en la cual recordamos: con la vara con que mides, serás medido. Recuerda, tú que escuchas o lees estas líneas, el terrible destino de ese piadoso caballero será el de aquellos que desechen orar y rehúsen ayudar a las santas almas. Capítulo 3. ¿Cuánto tiempo las almas permanecen en el purgatorio? La extensión en tiempo por la cual las almas permanecen en el purgatorio dependen de, primero, el número de sus faltas, la malicia y la deliberación con que éstas fueron realizadas, la penitencia hecha o no, la satisfacción hecha o no, por los pecados cometidos durante la vida. Y también depende de los sufragios ofrecidos por ellos después de sus muertes. Lo que se puede decir con seguridad es que el tiempo que las almas pasan en el purgatorio es, por regla general, mucho más larga que la gente puede imaginar. Extraeremos algunas citas de libros que hablan de la vida y las revelaciones de los santos. Por ejemplo, San Luis Bertrand. Su padre era un ejemplar cristiano, como naturalmente se podía esperar, siendo el padre de tan gran santo. En un tiempo deseó llegar a ser un monje de Cartujo, hasta que Dios le hizo ver que no era su voluntad. Cuando murió, luego de largos años de practicar cada virtud cristiana, su hijo, completamente al cuidado de los rigores de la justicia divina, ofreció algunas misas
y elevó las más fervientes súplicas por el alma del cual él amó tanto. Una visión de su padre en el purgatorio lo obligó a multiplicar centenares de veces sus sufragios. Agregó las más severas penas y largos ayunos a sus misas y oraciones. Aún 8 años completos pasaron antes que obtuviera la liberación de su padre. San Malaquías tenía una hermana todavía en el purgatorio, lo cual hizo que redoblara sus esfuerzos y asimismo, a pesar de las misas, oraciones y heroicas mortificaciones ofrecidas por el santo, permaneció varios años retenida. Se cuenta que una santa monja en Pamplona, la cual logró liberar varias carmelitas del purgatorio, las cuales permanecieron allí por el término de 30 a 40 años. Monjas carmelitas en el purgatorio por 40, 50 o 60 años. ¿Cuál será el destino de aquellos que viven inmersos en las tentaciones del mundo y con sus cientos de debilidades? San Vicente Ferrer, después de la muerte de su hermana, oró con increíble fervor por su alma y ofreció varias misas por su liberación. Ella apareció al santo al final de su purgatorio y le contó que si no fuera por su poderosa intercesión ante Dios, ella hubiera estado allí interminable tiempo. En la orden dominicana, es regla general orar por los superiores en el aniversario de sus muertes. Algunos de estos han muerto varios siglos atrás. Ellos fueron hombres eminentes por su piedad y sabiduría. Esta regla no sería apropiada por la Iglesia si no fuera necesaria y prudente. No queremos significar con esto que todas las almas están retenidas por tiempos iguales en los fuegos expiatorios. Algunas han cometido faltas leves y han hecho penitencia en vida. Por lo tanto, su castigo será mucho menos severo. Todavía, las citas que hemos puesto aquí son muy oportunas. Si esas almas quienes gozaron del trato, quienes vieron, siguieron y tuvieron la intercesión de grandes santos, son retenidas largo tiempo en el purgatorio, ¿qué será de nosotros que no gozamos ninguno de esos privilegios? ¿Por qué? ¿Una expiación tan prolongada? Las razones no son difíciles de entender. Primero, la malicia del pecado es muy grande. Lo que a nosotros nos parece una pequeña falta, en realidad, una seria ofensa contra la infinita bondad de Dios. Es suficiente ver cómo los santos se condolieron sobre sus faltas. Somos débiles, es nuestra tendencia. Es verdad. Pero entonces Dios nos ofrece generosamente abundantes gracias para fortalecernos. Nos da la luz para ver la gravedad de nuestras faltas y la fuerza necesaria para conquistar la tentación. Nos da sus gracias. Si todavía somos débiles, la falta es toda nuestra, porque no usamos la luz y la fortaleza que Dios nos ofrece generosamente. No rezamos, no recibimos los sacramentos como debiéramos. Segundo, un eminente teólogo remarca que si las almas son condenadas al infierno por toda la eternidad por el pecado mortal, no hay que asombrarse que otras almas debieran ser retenidas por largo tiempo en el purgatorio, quienes han cometido deliberadamente incontables pecados veniales, algunos de los cuales son tan graves que al tiempo de cometerlos, el pecador escasamente distingue si son mortales o veniales. También
Ellos pueden haber cometido algunos pecados mortales por los cuales tuvieron poco arrepentimiento e hicieron poca o ninguna penitencia. La culpa ha sido remitida por la absolución, pero la pena debida por los pecados tendrá que ser pagada en el purgatorio. Nuestro Señor nos enseña que debemos rendir cuentas por cada palabra que decimos y que no dejaremos la prisión hasta que no hayamos pagado el último centavo. San Mateo capítulo 5, versículo 26. Los santos cometieron pocos y leves pecados, y todavía ellos sienten mucho y hacen severas penas. Nosotros cometemos muchos y gravísimos pecados, y nos arrepentimos poco y hacemos poca o ninguna penitencia. Veamos ahora, pecados veniales. Sería dificultoso calcular el inmenso número de pecados veniales que un católico comete. Primero, hay un infinito número de faltas en el amor, egoísmo, pensamientos, palabras, actos de sensualidad. También en cientos de variantes. Faltas de caridad en el pensamiento, palabra, obra y omisión. Holgazanería, vanidad, celos, tibieza y otras innumerables faltas. Segundo, hay pecados por omisión que no pagamos. Amamos tan poco a Dios y Él clama cientos de veces por nuestro amor. Lo tratamos fríamente, indiferentemente y hasta con ingratitud. Él murió por cada uno de nosotros. ¿Le hemos agradecido como se debe? Él permanece día y noche en el Santísimo Sacramento del altar, esperando por nuestras visitas, ansioso de ayudarnos. ¿Cuán a menudo vamos a Él? ¿Qué tan frecuente lo visitamos? Él ansía venir a nosotros en la Santa Comunión y lo rechazamos. Él se ofrece a sí mismo por nosotros cada mañana en el altar, en la misa, y da océanos de gracias a aquellos que asisten al santo sacrificio. Nuestros corazones están llenos de amor a sí mismos, duros. Tenemos hogares felices, espléndida comida, vestido y abundancia de todas las cosas. Muchos de nuestros prójimos viven en el hambre y la miseria, y le damos tan poco, mientras que vivimos en el despilfarro y gastamos en nosotros mismos sin necesidad. Siguiente punto. La vida nos fue dada para servir a Dios, para salvar nuestras almas. Muchos cristianos, sin embargo, están satisfechos de rezar 5 minutos a la mañana y 5 a la noche. El resto de las 24 horas están dedicados al trabajo, descanso y placer. 10 minutos a Dios, a nuestras almas inmortales, al gran trabajo de nuestra salvación. 23 horas y 50 minutos a esta transitoria vida. ¿Es justo para Dios? ¿Usted se ha preguntado? Nuestros trabajos, nuestro descanso y sufrimientos deberían ser hechos para Dios. Así debería ser. Y nuestros méritos serían, por supuesto, grandes. La verdad es que hoy día pocos piensan en Dios durante el día. El gran objetivo de sus pensamientos son ellos mismos. Ellos piensan y trabajan y descansan para satisfacerse a sí mismos. Dios ocupa un pequeñísimo espacio en sus días y en sus mentes. Esto es un desaire así a su amantísimo corazón, el cual siempre piensa en nosotros. Y ahora,
los pecados mortales. Muchos cristianos cometen, desafortunadamente, pecados mortales durante sus vidas, pero aunque los llevan al sacramento de la confesión, no hacen satisfacción por ellos, como ya hemos dicho. San Beda el Venerable opina que aquellos que pasan gran parte de su vida cometiendo graves pecados y confesándolos en su lecho de muerte, pueden llegar a ser retenidos en el purgatorio hasta el día final. Santa Gertrudis, en sus revelaciones, dice que aquellos que cometen muchos pecados graves y que no hayan hecho penitencia, no gozan de ningún sufragio de la Iglesia por un considerable tiempo. Todos esos pecados mortales o veniales se acumulan por 20, 30, 40, 60 años de nuestras vidas. Todos y cada uno deberían ser expiados para después de la muerte. Entonces, es de asombrarse que algunas almas tengan que estar en el purgatorio por tanto tiempo. Capítulo 4. ¿Por qué? ¿Y para qué rezar por las ánimas benditas del purgatorio? El gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos los unos a los otros, genuina y sinceramente. El primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, o mejor dicho, el corolario del primero, es amar al prójimo como a nosotros mismos. No es un consejo o un mero deseo del Todopoderoso. Es su gran mandamiento, la base y esencia de su ley. Es tanta la verdad encerrada en esto, pero que Él toma como donación todo aquello que hacemos por nuestro prójimo y como un rechazo hacia Él cuando rechazamos a nuestro prójimo. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 46, las palabras de Cristo que dirigirá a cada uno en el día del juicio final. Algunos católicos parecen pensar que su ley ha caído de uso, que ya no se reza, que ya no se usa. Pues en estos días existe el egoísmo, el amor a sí mismo, y cada uno piensa en sí mismo y en su engrandecimiento personal. Es inútil observar la ley de Dios en estos días. Dicen, cada uno debe mirar por sí mismo o te hundes. No hay tal cosa. La ley de Dios es grandiosa y todavía y por siempre tendrá fuerza de ley. Por eso, es más que nunca necesaria, más que nunca nuestro deber y por nuestro mayor interés. Estamos moralmente obligados a rogar por las ánimas del purgatorio, por las benditas ánimas. Siempre estamos obligados a amar y ayudar al otro. Pero cuanto mayor es la necesidad de nuestro prójimo, mayor y más estricta es nuestra obligación. No es un favor que podamos o no hacer, es nuestro deber. Debemos ayudarnos unos a otros. Sería un monstruoso crimen, por caso, rehusar al poder y desposeído el alimento necesario para mantenerse vivo. Sería espantoso rehusar la ayuda a alguien en una gran necesidad, pasar de largo y no extender la mano para salvar a un hombre que se está hundiendo. No solamente debemos ayudar cuando es fácil y conveniente, sino que debemos hacer cualquier sacrificio para socorrer a nuestro hermano en dificultades. Ahora, ¿qué puede estar más urgido de caridad que las almas del purgatorio? ¿Qué hambre o sed o sufrimiento en esta tierra puede compararse con sus más terribles sufrimientos? Ni el pobre,
ni el enfermo, ni el sufriente que vemos a nuestro alrededor necesitan de tal urgente socorro. Aún encontramos gente de buen corazón que se interesa en los sufrientes en esta vida. Pero, escasamente, encontramos a gente que trabaja por las almas del purgatorio. ¿Y quién puede necesitar más? Entre ellos, además, pueden estar nuestras madres, nuestros padres, nuestros antepasados, amigos y seres queridos. ¿Se ha preguntado? Dios desea que las ayudemos. Ellas son los amigos más queridos. Él desea ayudarlos. Él desea mucho tenerlos cerca de Él en el cielo. Ellas nunca más lo ofenderán y están destinadas a estar con Él por toda la eternidad. ¿Verdad? La justicia de Dios demanda expiación por los pecados. Pero por una asombrosa dispensación de su providencia, Él pone en nuestras manos la posibilidad de asistirlos. Él nos da el poder de aliviarlas y aún de liberarlas. Nada le place más a Dios que les ayudemos. Él está tan agradecido como si le ayudáramos a Él. Nuestra Señora quiere que le ayudemos. Quiere que ayudemos a todas ellas. Nunca, nunca una madre de esta tierra amó tan tiernamente a sus hijos fallecidos. Nunca nadie consuela como María Santísima busca consolar sus sufrientes niños en el purgatorio y tenerlos con ella en el cielo. Le daremos gran regocijo cada vez que llevamos fuera del purgatorio a un alma. Las benditas ánimas del purgatorio nos devuelven el 1000 por 1. Veamos. Pero, ¿qué podremos decir de los sentimientos de las santas almas? Sería prácticamente imposible de describir su ilimitada gratitud para aquellos que las ayudan. Llenas de un inmenso deseo de pagar los favores hechos por ellas, ruegan por los benefactores con un fervor tan grande, tan intenso, tan constante, que Dios no les puede negar nada. Santa Catalina de Boloña dice: he recibido muchos y grandes favores de los santos, pero mucho más grandes de las santas almas del purgatorio. Cuando finalmente son liberadas de sus penas y disfrutan de la beatitud del cielo, lejos de olvidar a sus amigos de la tierra, su gratitud no conoce límites. Postradas frente al trono de Dios, no cesan de orar por aquellos que los ayudaron. Por sus oraciones, ellas protegen a sus amigos de los peligros y los protegen de los demonios que los acechan. No cesan de orar hasta ver a sus benefactores seguros en el cielo, y serán por siempre sus más queridos, sinceros y mejores amigos. Si los católicos solamente supieran cuán poderosa protección se asegura con solo ayudar a las ánimas benditas, no serían tan remisos de orar por ellos. Las ánimas benditas del purgatorio pueden acortar nuestro propio purgatorio. Veamos. Otra gran gracia que obtenemos por orar por ellas es un corto y fácil purgatorio o su completa remisión. San Juan Macías, sacerdote dominicano, tenía una maravillosa devoción a las almas del purgatorio. Él obtuvo por sus oraciones, principalmente por la recitación del Santo Rosario, la liberación de 1.400.000 almas. En retribución, él obtuvo para sí mismo las más abundantes y extraordinarias gracias, y esas almas vinieron a consolarlo en su lecho de muerte y acompañarlo hasta el cielo.
Este hecho es tan cierto que fue insertado por la Iglesia en la bula que decretaba su beatificación. El cardenal Baronio recuerda un evento similar. Fue llamado a asistir a un moribundo. De repente, un ejército de espíritus benditos apareció en el lecho de muerte. Consolaron al moribundo y disiparon a los demonios que gemían en un desesperado intento por lograr su ruina. Cuando el cardenal les preguntó quiénes eran, le respondieron que eran 8,000 almas que este hombre había liberado del purgatorio, gracias a sus oraciones y buenas obras. Fueron enviadas por Dios, según explicaron, para llevarlo al cielo sin pasar un solo momento en el purgatorio. Santa Gertrudis fue ferozmente tentada por el demonio cuando estaba por morir. El espíritu demoníaco nos reserva una peligrosa y sutil tentación para nuestros últimos minutos. Como no pudo encontrar un asalto lo suficientemente inteligente para esta santa, él pensó en molestar a ella en su beatífica paz, sugiriéndole que iba a pasar larguísimo tiempo en el purgatorio, puesto que ella desperdició sus propias indulgencias y sufragios en favor de otras almas. Pero nuestro Señor, no contento con enviar sus ángeles y las 1,000 almas que ella había liberado, fue en persona para alejar a Satanás y confortar a su querida santa. Él le dijo a Santa Gertrudis que a cambio de lo que ella había hecho por las ánimas benditas, le llevaría directo al cielo y multiplicaría cientos de veces todos sus méritos. El beato Enrique Suso, de la Orden Dominicana, hizo un pacto con otro hermano de la orden por el cual, cuando el primero de ellos muriera, el sobreviviente ofrecería 2 misas cada semana por su alma, y otras oraciones también. Sucedió que su compañero murió primero, y el beato Enrique comenzó inmediatamente a ofrecer las prometidas misas. Continuó diciéndolas por un largo tiempo. Al final, suficientemente seguro que su santamente muerto amigo había alcanzado el cielo, cesó de ofrecer las misas. Grande fue su arrepentimiento y consternación cuando el hermano muerto apareció frente a él, sufriendo intensamente y reclamándole que no hubo celebrado las misas prometidas. El beato Enrique replicó que no continuó con las misas, creyendo que su amigo seguramente estaría disfrutando de la visión beatífica, pero agregó que siempre lo recordaba en sus oraciones. Oh, hermano Enrique, por favor dame las misas, pues es la preciosísima sangre de Jesús lo que yo más necesito. Lloraba la sufriente alma. El beato recomenzó a ofrecerlas y con redoblado fervor ofreció misas y ruegos por su amigo, hasta que recibió absoluta certeza de su liberación. Luego, fue su turno de recibir gracias y bendiciones de toda clase por parte de su querido hermano, liberado, y muchas veces más que las que él hubiera esperado.